Muy bien, perfecto. Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de seminario internacional que tiene como título general Ciberseguridad, Derecho Digital e Inteligencia Artificial. El título correspondiente al día de hoy, Introducción al Derecho Digital, Inteligencia Artificial. Este trabajo y este proyecto va a comprender 12 sesiones. La misma va a estar a cargo del doctor Apolinar Rodríguez Rocha, además con el maestro Ricardo de la Puente Moreno. Voy a pedir, por favor, que ambos que nos acompañan desde el hermano país de México pudieran regalarnos su semblanza para que nuestros seguidores y todos los que nos acompañan en el instituto puedan conocerle. Por favor, maestro Ricardo de la Puente Moreno, le cedo la palabra, por favor. Claro, muchas gracias. Buenos días a todos. Su servidor, soy Ricardo de la Puente Moreno, soy maestro en ciberseguridad por parte de la Universidad del País Innova. Eh, Soy licenciado en Derecho por parte de la UNADEM y brevemente mi semblanza curricular es, cuento con 32 años de experiencia en ámbitos de las denominadas tecnologías de información y comunicación. He tenido el privilegio de trabajar en empresas transnacionales como lo ha sido la IBM de México, así como NCR de México. He tenido la gran oportunidad de desempeñarme en áreas tanto de sistemas de cómputo como en su momento áreas de soporte técnico durante todo este tiempo. Y para mí es un placer encontrarme entre ustedes y poder comentar, como lo indicaba el maestro, iniciar ese interesante tema que es la introducción al derecho digital. Es un placer encontrarme entre ustedes y así resumo mi experiencia. Muchas gracias, maestro. Voy a ceder la palabra al doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Por favor, maestro, si nos regala su semblanza. Muy buenos días a todos. Bueno, su servidor, soy abogado, soy egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, eh, de licenciatura. Cuento con maestría en Derecho, con acentuación en Derecho Penal por la misma facultad. Además, he estudiado ya el doctorado en el Centro de Estudios de Posgrado, eh, pues también con diversos estudios de posgrado, como son estudios en especialidad, en entrevista e interrogatorio en la Benemérita Universidad de Oaxaca. También tengo especialidad en prevención de lavado de dinero por la Facultad de Derecho Tributario. Estamos en espera de ambos títulos para este año, e incluso con el título ya de doctor para este año. Y también he realizado diversos estudios de diplomado en derecho sobre lo que es en derecho digital, pero cuando empezamos hace aproximadamente 12 años con lo que es los datos personales en poder de particulares, y también sobre datos personales en poder de las autoridades.
Es por eso que en diversas áreas de derecho en las que hemos hecho estudios, principalmente en diplomados en derecho penal, en derecho fiscal, en derecho laboral, en derecho civil, donde hemos tenido que abordar los temas, ya esto data de más de 12 años, donde empezamos con el estudio del derecho digital en las diversas implicaciones en cada una de las áreas del derecho, incluso en el derecho ambiental, donde también tenemos un diplomado. Es por eso que pues hemos abarcado una amplia gama de aplicaciones de la informática en el juicio de amparo, también diplomados en diversos años. Todo esto por el Instituto de Especialización del Poder Judicial Federal en México, por la Escuela de Especialización, bueno, es que ha tenido diversos nombres, del propio Instituto de la Judicatura Federal y de las Casas de la Cultura Jurídica en México, donde hemos llevado todas estas especializaciones y diplomados. Bueno, sería bastante tardado el mencionar cada uno de ellos. Eh, También diplomados en materia de derecho aduanero, en diplomado en derecho médico. Pues todos estos diplomados pues, nos han acercado a lo que ha sido la informática, la aplicación de la informática en el derecho digital. Y pues últimamente pues hemos estado participando activamente con el Instituto Peruano. Ya, si ustedes nos buscan, pues podrán encontrar ya videos de hace aproximadamente 2 años donde hemos estado participando, y pues los estudios que hemos realizado en particular. Es por eso que pues nos ponemos a sus órdenes desde México para hacer un estudio sobre esto de qué es el derecho digital. Somos pioneros, tenemos nuestro propio grupo de estudio del derecho informático en México. Nuestro grupo pues cuenta ya con más de 300 personas de que hemos abierto este grupo hace más de 2 años, porque pues no es una materia que se haya recogido por los planes de estudio en México, sino hasta hace muy poco. Y fuimos de los pioneros en estar impulsando la creación de estos especialidades pues, por lo pronto en México, su servidor, y precisamente el maestro de la Puente, que ha estado acompañándonos también en estas experiencias. Y bueno, pues sin más, quedamos a sus órdenes. Para el instituto, para el directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero, es un altísimo honor académico e intelectual contar con la participación de dos doctores que tienen experiencia, tienen los estudios y tienen una trayectoria. Este seminario internacional va a comprender 12 sesiones. Hoy en día lo que vive el mundo, lo que viven las carreras profesionales, los oficios, los ciudadanos, la importancia y la trascendencia de la ciberseguridad, más aún hoy en día con el manejo de las TIC, de las herramientas digitales, se ha puesto más en situación de riesgo el manejo de herramientas de inteligencia artificial. Hoy en día, eh, con tan solamente generar un prompt, un system prompt, e incluso te pueden dar ideas para hacer lo que no se debe hacer, ¿no? Cuando estamos frente a equipos, a arquitecturas y a sistemas de seguridad, ya sea en red o no. Entonces, es todo un honor y todo un privilegio contar con la participación de ambos maestros. Ahora sí les cedo la palabra para que puedan dar inicio a esta maravillosa presentación. Muy bien, si me permiten, voy a dar la introducción a este interesante tema que es la introducción al derecho digital. Para esto, les muestro, voy a estar interactuando con ustedes. Por favor, si en algún momento tienen alguna duda, si tuvieran algún comentario que realizar,
si fueran tan amables nada más de interrumpirme, quizás de la manera de una manera educada, nada más solicitar o de viva voz indicarme que tienen alguna pregunta y espero resolver la misma a la brevedad posible. Mi presentación es un poco larga, entonces voy a intentarle dar salida lo más rápido posible para que en su momento el doctor Apolinar Rodríguez, si en su momento también tiene algo de material a ese respecto, entonces esperemos que sea del interés de todos ustedes. Sin más, inicio, introducción. Para todos nosotros, nada más a modo de introducción, la pensé en forma de que no todos los doctores, no todo el público, no todas las personas saben de dónde surge en su momento la informática. Primero lo que fue denominado como el derecho informático y más adelante, hoy día la evolución que viene siendo el derecho digital. Entonces voy a dar una pequeña semblanza, lo voy a hacerlo de la forma más rápida que pueda, porque tenemos un tiempo limitado. Pero, repito, si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna duda, con todo gusto estoy para servirles. Entonces, inicio. La informática es una ciencia que surge de la necesidad de tomar decisiones adecuadas respecto al manejo de la información. Para ello se formulan postulados y se desarrollan nuevas técnicas que satisfagan dicho propósito. Y lógicamente el desarrollo de la informática hoy día se apoya de un desarrollo tecnológico y el empleo de otros tantos signos para procesar la información en dispositivos de funcionamiento electrónico y de ondas, lo cual hace posible el desarrollo de la comunicación. Como todos nosotros sabemos, la informática viene siendo un importante desarrollo, el siguiente paso de la evolución en cuanto a lo que en su momento ha sido el apilar, en su momento el procesar la mayor información que tenemos los humanos. Quizás algunos de ustedes podemos recordar que hace no muchos años todavía utilizábamos el ir a una biblioteca en donde la información que teníamos a nuestra disposición se encontraban en amplios estantes donde había un sinnúmero de libros y para consultar los mismos teníamos que ir a un tarjetero en el cual se encontraban las famosas fichas bibliográficas en las cuales acudíamos y decíamos, bueno, queremos realizar una búsqueda acerca del tema que fuera de nuestro interés. Teníamos que acudir a dicha ficha bibliográfica, teníamos a nuestra vez que una vez localizada la información en dicha ficha, que era quizás, dependiendo del tamaño de la biblioteca, este material podía ser amplio o en su momento escueto. En su momento nos trasladábamos nosotros a dichos estantes y dentro del estante teníamos que realizar la búsqueda manual de cada uno de estos libros y más adelante dentro del mismo, pues en su momento estar verificando qué material sería de utilidad para nuestro fin. El punto es, con el tiempo, estas fichas bibliográficas dejaron de existir. Con el tiempo fueron colocadas quizás las denominadas terminales tontas, que eran pantallas con un teclado al frente y en el cual hacíamos nosotros nuestra búsqueda de información. Es decir, habíamos pasado de un sistema en el cual teníamos toda esta información en fichas y estábamos pasando a un lugar, a una evolución, dentro de la evolución ya estábamos pasando a un equipo el cual nos daba en cuestión de segundos, nos daba esa información que necesitábamos. Quizás todavía teníamos que acudir a dicho estante. Sin embargo, en el transcurso natural y en la evolución de todos estos sistemas, empezamos a ver con asombro el que ya no era necesario trasladarte. Quizás ya por un sistema informático, tu libro podía llegar al mismo lugar donde tú estabas
y más adelante ni siquiera era necesario eso, sino que ya se tenía una versión digitalizada de ese libro, la cual era mostrada en la pantalla de dicho ordenador o computadora, como le denominamos acá en México. Entonces, ese desarrollo tecnológico va muy aparejado en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de la informática en México, en este caso. Algunos conceptos básicos, yo sé que la mayoría de nosotros lo manejamos, este tipo de conceptos a detalle. Sin embargo, estoy pensando esta presentación para todos aquellos que quizás vamos iniciando o que de alguna forma van iniciando en este campo y que quizás muchos de estos conceptos los desconocen. Lo voy a hacer rapidísimo. Nada más indica que un dato es el conjunto de símbolos que se traducen en información. Para rápido, la computadora u ordenador, como lo es denominado en otros países, es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas con base al procesamiento de datos. Este es un tanto relevante porque hay alguna gente que piensa que simplemente una computadora me va a reportar toda la información que pretendan. Sin embargo, si dicha información no ha sido previamente ingresada a la computadora o de alguna manera no se realizan las preguntas de forma correcta, bajo una lógica, la computadora simplemente no nos entiende. Recordemos que el lenguaje que tenemos entre los humanos no es lo mismo que en la computadora. Entre la computadora existen los famosos sistemas operativos o interfaces, como lo puede ser el teclado, el mouse, en este momento de viva voz eh, diferentes formas en que nosotros vamos ingresando dicha información a la computadora y la misma procesa la información en base a ciertos programas, en base a ciertos comandos, y estos comandos son los que en su momento nos proporcionan la información. También estamos hablando de sistemas de telecomunicaciones, que son infraestructuras físicas, ya sea por mediante un cableado o una red de onda que permiten la transmisión de esta información. Hoy día, inclusive, no solamente es por sistema cableado, lo que era tradicionalmente que se realizaba por cobre, quizás por un sistema de telefonía. Algunos podrán recordar los teléfonos que manejábamos de disco, en donde teníamos que levantar un auricular y dar una vueltecita a un disco, mismo que más adelante fue sustituido por un sistema de tonos. Y hoy día inclusive ya en vez de ser procesado mediante lo que se le denominaba el par de cobre, hoy día ya mucha de esta tecnología es por fibra óptica, es decir, se pudo codificar toda esta información, toda esta transmisión de datos, se pudo codificar en haces de luz y bueno, viene todo una materia muy interesante que es la transmisión de información a base de la misma fibra óptica. eh, y inclusive para aquellos lugares remotos o aquellos lugares inclusive de nuestra propia casa en donde tenemos quizás una imposibilidad física, ya sea porque tenemos algún muro, ya sea porque se encuentra en otro piso, o ya sea inclusive para transmitir a una distancia de 15, 20 metros. Entonces, hoy día disponemos inclusive de la tecnología inalámbrica, inclusive todos nosotros en un teléfono celular o en un móvil, como se le denomina en otros países, tenemos la capacidad de utilizar los dispositivos en su primera etapa, los dispositivos infrarrojos, en donde opera como el control remoto que podemos tener para nuestra televisión o Smart TV, en donde necesitamos una línea de vista para que opere el mismo, hasta llegar a lo que hoy se le conoce como el Wi-Fi o el Wireless Fidelity o en su defecto el Bluetooth para todos aquellos aparatos de comunicación.
A raíz de todo esto se necesita ciertos procesos o estrategias denominados seguridad en la información, los cuales administran estos procesos, herramientas y políticas necesarias para prevenir, detectar, documentar y contrarrestar las amenazas a la información digital. Más adelante incluso se encuentran los análisis de sistemas, que son procesos de observación, con fines de resolución de problemas o desarrollo. Iniciamos con un tema especialmente que me ha tocado, en su momento me tocó el boom del Internet. Y originalmente el Internet del que disponemos, por ejemplo, en este momento para podernos comunicar de nuestro país, en donde me encuentro, que es México, al igual que el doctor Apolinar. Este Internet, cuando fue desarrollado, yo tuve la fortuna de pertenecer a una institución académica, en la cual en el año aproximadamente en 1989 inició su boom aquí en México. Eh, como yo lo conocí fue por un proyecto en la universidad en la que me encontraba, y en dicho proyecto nos decían que ya íbamos a migrar de las tradicionales bibliotecas que teníamos en aquellos años y que íbamos a entrar en ese tiempo no se le denominaba Internet aquí en México. Según recuerdo, en esos años decían simplemente que estábamos entrando en la red de bibliotecas nacionales, y en las cuales a cambio de pagar cierto costo teníamos nosotros acceso nuevamente a una terminal, una pantalla de una computadora, muy similar a estas pantallas a las televisiones eh, que hoy día están en desuso en todos lugares, y teníamos un teclado, no existían los mouses, y por medio de estas interfaces nosotros podíamos entrar a, a ver la tradicional pantallita negra, quizás unas letritas verdes, y en donde personal con muchísima experiencia, con una capacitación previa al mismo, nos decía, mira, tú pones tu abstract del tema que quieres, esperas un par de minutos y te va a dar la información sobre los artículos académicos de tu interés. Entonces, todo esto salió en realidad a partir de 1969, donde lo que se le llama el proyecto ARPANET, que es Advanced Research Project ILC Network del ejército norteamericano, estableció un sistema de redes de cómputo en donde tanto el ejército y los laboratorios universitarios compartían información. De esos años en que yo les hablo, del año 1900, aproximadamente del año 1982 al día de hoy, se ha multiplicado, yo diría más que exponencialmente, logarítmicamente se ha multiplicado el número de dispositivos que pueden acceder a este tipo de comunicación entre ellos. En datos que obtuve hace un par de días, indica que en 2025 se estima que habrá un total de 5.56 mil millones de usuarios de Internet en el mundo. Es decir, ya no es como antes, en donde quizás había una sola equipo de cómputo, una sola computadora, el cual quizás en el caso que les comenté, que alimentaba toda a una red de instituciones universitarias en la cual yo estudié. Eran aproximadamente 12 universidades que se encontraban nada más conectado a ese único ordenador que estaba en la dirección general. En este caso ya tenemos prácticamente todos nosotros podemos tener a nuestra disposición posiblemente 2 o 3 teléfonos móviles, posiblemente algunas computadoras, laptops, en su momento tablets. Es decir, tenemos en muchísimas formas de nosotros conectarnos a Internet. Hoy día se manejan términos quizás muy confusos como el Internet de las cosas, en donde
mi refrigerador, algo que antes podía ser tildado a una broma o quizás más que una broma, surgía como como un tema de una caricatura, recuerdo alguna caricatura que había al respecto, en el cual hablaban con un personaje, la famosa Robotina, y la Robotina pues informaba y en su momento conversaba con sus dueños. Hoy día ese concepto de la Robotina es más cercano de lo que nosotros creemos. Tu mismo refrigerador te puede hacer un balance, un check-up de qué alimentos se encuentran en su interior e informarte de cuál debe ser la lista posible de compras para que la pueda realizar. Y es más, puede tener el valor de en su momento conectarse automáticamente vía internet con la tienda de tu preferencia, levantar el pedido y que en dicho centro comercial te sea enviada a tu domicilio esta cantidad de víveres o de alimentos que requiramos. Todo este tipo de conceptos que hace todavía quizás 20 años sonaban a ciencia ficción, hoy tenemos el placer y quizás la conveniencia de que cualquier niño lo puede realizar, ¿no? Cuando el Internet surgió, yo en ese tiempo estaba trabajando en una corporación internacional y recuerdo que cuando vimos lo que le denominaban el BBS, el Bulletin Board System, eh, era algo muy rudimentario, bastante rudimentario. Quizás algunos de nosotros puedan recordar que realizaban supuestas fotografías en las cuales eran caracteres, no eran puntos, no era la imagen que hoy en día podemos ver en cualquiera de nuestras fotografías, eran caracteres en su momento que conformaban dicha fotografía. Entonces, esto ha experimentado un boom gigantesco, pero me estoy extendiendo simplemente hablar un poco de en las Naciones Unidas a través de resoluciones como la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos sobre el desarrollo a la libertad de expresión y de opinión. Indica, tiene una cierta normativa en la cual se reconoce que el acceso a Internet debe de ser un derecho humano protegido y obligado para cada una, en este caso, para cada una de las naciones miembros de las Naciones Unidas. Ya brincando a materia, porque el tema es muy arduo y muy rápido, voy a hablar acerca del derecho informático, ¿no? eh, qué es el famoso derecho informático y de ahí partiré hacia qué es el derecho digital. El derecho informático como tal es un conjunto de leyes, normas y principios aplicables a los hechos y actos del uso de la informática en la vida diaria de todas las personas. Tiene un antecedente sobre, en su momento, los ingenieros Lee Lobinger y Hans Bethe, quienes introdujeron el uso del método científico en el campo del derecho. Y en su momento todo esto ha sido regulado y construido acerca de la regulación de las interacciones entre personas en contextos virtuales a través de la Internet y las llamadas TICs, tecnologías de información y comunicación. Hay ciertos principios dentro del derecho informático, los cuales salvaguardan áreas específicas de las relaciones jurídicas virtuales. Voy a narrarlos a grosso modo porque, como les digo, es mucho material. Principios de existencia concreta en donde se priorizan las relaciones virtuales. El principio de buena fe, en donde la seguridad de las relaciones jurídicas en el medio digital depende de la confianza recíproca. Tanto los contratistas deben de tener un mínimo de credibilidad para que el negocio se realice. Sin buena fe queda viciado el consentimiento de las partes. Principio de la intervención del Estado, en donde nos señala que es necesaria la intervención directa del Estado para garantizar que las relaciones virtuales sean eficaces en la vida práctica.
por ejemplo, en la emisión de las facturas electrónicas. Principio de subsidiariedad, en donde las relaciones jurídicas en medios digitales, cuando no existen leyes específicas para regular determinadas actividades, se partirá de la aplicación de las leyes generales. El principio de la intimidad, el cual se refiere a la protección de la vida privada y la intimidad. En el caso del país en el que me encuentro, que es México, este se encuentra reconocido y protegido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Otro de los principios viene siendo el principio de protección de datos personales, en los cuales es importante que la protección por el Estado y las organizaciones privadas que estén en contacto con las mismas personas. Principio de preservación de la seguridad y funcionalidad de la red señala el mantenimiento de una infraestructura estable y segura con estándares tecnológicos internacionales. Principio de libertad de expresión se vincula con el derecho del ciudadano a expresarse o de silenciar. En el contexto virtual se garantiza con la apertura de operadores y sitios web en línea. El principio de libertad de modelo de negocio, mientras no sean ilícitos, cualquier modelo de negocio puede ser creado en Internet. Quizás aquí entraríamos en un pequeño debate de quién define qué es ilícito o qué es lícito, y posiblemente en cada una de las naciones en las que estemos, los que participamos hoy día o los que estamos en esta conferencia, podrían decir que quizás algún modelo de negocio es lícito en su país y posiblemente en los demás no. Y hay otro principio, finalmente, el principio de neutralidad, que es el tratamiento de la información en el Internet. Con este principio se busca garantizar el acceso de cualquier persona a cualquier sitio, como ya lo comenté en su momento. La ONU señaló que este es un principio de derechos humanos. Entonces, ahora viene quizás algo más, en donde vamos a ver un poquito más de ejemplos, es la relación del derecho informático con otras áreas del derecho. Como ustedes saben, las relaciones virtuales son una realidad actual por la gradual sustitución de procedimientos, los cuales antes eran efectuados de manera física por lo general y ahora por los medios electrónicos. El derecho informático se vincula con otras áreas del derecho y voy a dar algunos ejemplos de los mismos. Por ejemplo, en mi país, en el derecho civil, regula varios aspectos de la persona, como sus atributos, hechos importantes de su vida, como lo es el nacimiento, matrimonio, la muerte, el patrimonio que posee el mismo, que pueden ser sus obligaciones, contratos, sucesiones testamentarias o no intestamentarias, así como la adscripción a un grupo familiar con todos los derechos y obligaciones que ello comprende. Se puede vincular con cuestiones relacionadas con la limitación de la responsabilidad por daños y perjuicios, o en caso de incumplimiento de obligaciones por una de las partes de un contrato. En el derecho mercantil rige los derechos y las obligaciones entre los comerciantes y los actos de comercio. Su vínculo con el derecho informático parte del establecimiento de acuerdos de voluntades a partir de contratos electrónicos, en donde ambas partes se obligan a los mismos. Asimismo, se vincula con el derecho a la competencia leal, que es una de las controversias más comunes en este campo. En el derecho penal estudia el delito, la pena, las medidas de seguridad y al delincuente. Si bien el Código Penal Federal en mi país, que es México,
contiene mínimas disposiciones para castigar los delitos informáticos, tales como la falsificación, fraude o espionajes en sistemas automatizados de procesamiento de datos. Se encuentran mayores figuras punitivas en los códigos penales de cada una de las entidades del país. Aquí en México es muy común escuchar, por ejemplo, hoy día de la denominada Ley Olimpia, la cual en realidad es una ley, una actualización al Código Penal de algunos estados de la República. En nuestro caso, en México, los estados vienen siendo como las provincias que existen en diferentes países. En nuestro caso, tenemos actualmente 32 estados en la República Mexicana y una Ciudad de México. Entonces, muchos de estos actos relativos a delitos que puedan ser ocasionados dentro del ámbito digital, muchas de estos delitos son regulados en forma particular para cada uno de los estados, y hay algunas reformas a la ley que tanto a nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y más adelante estas están siendo derivadas hacia otras subleyes en las cuales ya se pretende el regular ciertos comportamientos, ciertas formas de en su momento que debemos de comportarnos, y todo esto debe de ser o está siendo regulado hoy día, y son proyectos que se está llevando nuestro poder legislativo en nuestro país. Y finalmente, en el derecho laboral, regula cuestiones tales como el uso que hacen los empleados de los medios de la informática de una empresa, o la protección de los mismos contra los abusos de la ciberseguridad que pueden ser objeto por parte del patrón o inclusive de gentes ajenas al mismo. Este es un tema bastante delicado. Yo tengo el placer de haber terminado, de ser graduado de una maestría en ciberseguridad, y en donde lo estudié en la Universidad del País Innova. Tuve el privilegio de que varios de mis profesores fueran expertos en esta materia, y créanme, es muy fácil hoy día decir, es que mi cuenta pos- posiblemente de mi aplicación WhatsApp, por ejemplo, fui hackeado. Ese hackeo es más allá de decir que alguien se introdujo en ella. Normalmente se requiere un estudio metódico, un estudio bastante avanzado para en su momento el que haya ocurrido dicha situación. Es un tema para mí muy apasionante el hablar de esos temas acerca del denominado hackeo, y de cómo es que realizan normalmente ciberdelincuentes, aunque por lo general es personas que aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas, de los programas, del software, del hardware, es decir, los medios físicos, y es una materia muy apasionante a la cual se desarrolla rapidísimo. Es una cantidad gigantesca de información y de temas tan variados sobre el mismo. Avanzo un poco porque el tiempo apremia aquí. En el derecho administrativo se constituye por el conjunto de normas positivas y de principios del derecho público aplicados en el funcionamiento de los servicios públicos, y sobre el consiguiente control jurisdiccional en la administración pública. Entonces, asimismo, vinculado a estos subcampos expuestos, el derecho informático trata sobre los siguientes asuntos: la protección legal del software, la protección de la privacidad y datos personales, daños causados a través del uso de computadoras, los denominados delitos informáticos, así como la regulación de contratos celebrados por medios electrónicos, así como temas de propiedad intelectual, sobre activos que pueden ser de gran relevancia para nuestras organizaciones.
Estos son temas que veremos más adelante. Ahorita simplemente lo narro de una forma muy general para más adelante en el transcurso de este seminario. Ya los vamos a ir detallando mucho más y verán que son temas bastante relevantes y quizás en los cuales uno puede profundizarse a detalle. Nuevamente aquí hay un pequeño glosario acerca de los términos que normalmente se manejan dentro de estas áreas y me dice que toda información relacionada con una persona física identificada o identificable por medio de uno o más elementos vinculados con su identidad constituyen los datos personales de alguien. Estos datos se clasifican en las siguientes categorías: el dato de identificación, que es cualquier información que permita la relación directa con personas físicas o morales. Una persona física es un individuo por lo general y una persona moral se refiere a una entidad. En nuestro país es una entidad, me refiero específicamente hacia una empresa. Ignoro cómo se maneja en Perú. Aquí en México normalmente puede existir el nombre de una empresa con una denominación mercantil, como lo puede ser la sociedad anónima de capital variable, la sociedad civil, las asociaciones civiles, y innumerables de figuras más en su momento para complementar lo que vendría siendo las empresas y la forma en que los accionistas en su momento interactúan en dicha empresa. Simplemente los datos de identificación en el nombre, en el caso de una persona puede ser su nombre, su apellido, número telefónico, quizás un correo electrónico, su domicilio físico, su dirección IP quizás del dispositivo que en ese momento está ingresando. En nuestro caso, en México manejamos una credencial o un sistema de identificación único para todos aquellos que somos mayores de edad, que se le denomina el número de credencial de nuestra INE, lo que le denominan la CURP, que es la clave única, una clave única de registro poblacional en la cual nos detalla quiénes somos y para que seamos identificables en toda nuestra nación. Así como existen datos personales sensibles, los cuales en caso de divulgarse indebidamente afectarían la esfera más íntima de la persona, ya que podría dar origen a discriminación o conllevar un riesgo grave para esta. En este caso, en nuestro país, en México, existe una Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, el cual en su artículo tercero, fracción sexta, habla a detalle de la norma que debe de aplicar para el manejo de este tipo de información de datos sensibles y quizás en el momento en que viajamos nosotros a través de, no sé, de un autobús y que queremos viajar de un municipio, quizás de una ciudad a otra, nos indican que tiene normalmente la empresa transportadora debe de tener un anuncio de privacidad en donde indica que quizás el video que en ese momento me están tomando cuando estoy comprando mi ticket o mi boleto, todos esos datos deben de ser tratados de cierta manera, no deben de ser tratados a la ligera y se tienen que normar por este tipo de leyes en la cual se obligan a las personas morales, tanto físicas como morales, para que deben de manejarlo a detalle. Como les digo, todo este tipo de situaciones a lo largo del seminario van a ser explicados a mayor detalle y bueno, espero que vayan entendiéndole. Más adelante existen los datos legales que hacen referencia a las situaciones legales de las personas. Por ejemplo, las medidas judiciales sujetas a inscripción en el registro judicial, así como sentencias condenatorias o absolutorias en nuestro caso particular en el derecho penal. La protección de los datos personales, que es el procesamiento de datos y se refiere al registro
organización, almacenamiento, modificación, bloqueo, difusión, eliminación y uso de datos vinculados a las personas con la utilización o no de herramientas electrónicas. Ese es un tema que debe de ser tratado con mucha delicadeza sobre nuestros datos o las empresas, por parte de las empresas o instituciones que tengan contacto con los mismos y se obligan tanto se obligan por el Estado mexicano en cuanto al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos indica que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fija la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Y quizás ya entramos a un tema más importante que es la privacidad, que es uno de los temas más debatidos ahora que surgió el boom tecnológico, ya que es una herramienta imprescindible en la vida cotidiana de las personas. Desde entonces, grandes compañías y gobiernos políticos apoyan la iniciativa de cambiar las reglas del Internet y permitir a los usuarios controlar sus datos personales. ¿Cuáles son estos límites a los cuales se le denominan los 10 derechos digitales? El primero de ellos es el derecho a la intimidad en el ámbito laboral, que permite a los trabajadores tener derecho a la protección de su intimidad frente a los dispositivos digitales de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de derecho y sistemas de geolocalización. El derecho a la neutralidad del Internet, que es los proveedores de servicios de Internet deberán ser transparentes en su oferta de servicios, evitando discriminar a los ciudadanos por motivos técnicos y económicos. El derecho a la seguridad digital, que es el derecho de los usuarios a la seguridad de las comunicaciones que se realicen a través del Internet. El derecho al olvido en búsquedas de Internet, servicios de redes sociales y equivalente, en la cual los motores de búsqueda en el Internet deben eliminar los resultados que surgen a partir del nombre de una persona cuando haya datos inexactos, no pertinentes o no actualizados. Maestro Ricardo, Ya terminé, ¿verdad? sí, sí, de lo que usted decía, algo muy, muy, muy importante, lo que Adelante. acaba de señalar. Yo tengo en mano el libro del doctor maestro mexicano Jaime Alberto Díaz Limón, abogado digital, estudios sobre derecho cibernético, informático y digital. Pero en relación a lo que usted decía, como abogados, los que entramos a ingeniería, los que entramos a todo este campo, voy a tratar de enlazar la pregunta con esa presentación maravillosa que usted nos viene realizando. En la introducción de su libro, este maestro mexicano, número romano, la página 25, en el primer, segundo, tercero, en el cuarto párrafo, el tercero y el cuarto, todo esto es ciberseguridad, lo que sucede en el ciberespacio, en las redes sociales, en la cibersociedad. En el siguiente párrafo, él hace mención la división de la red en tres capas fundamentales. Pregunta a lo que usted decía, ¿qué es el Internet? ¿Cómo funciona y cómo nos afecta? La pregunta, si las corporaciones, las grandes empresas transnacionales, los gigantes tecnológicos, las potencias saben cómo funciona el Internet, saben que el Internet y en la red se divide en tres, Internet, Deep Web y Dark Web. ¿Qué es lo que sucede en esas tres capas si sabemos qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Ceda usted la pregunta, maestro, por favor. Muy interesante su pregunta. Espero poderla responder.
La mayoría de las empresas que hay en nuestro orbe, en nuestro mundo, deben de acatar eh, estos tres niveles que usted relata. Vamos a llamarle, para hablar específicamente de la Internet que conocemos todos nosotros, en donde nosotros podemos acceder vía un navegador a un, no sé, a un motor de búsqueda como lo es quizás el famoso Google. Toda búsqueda que nosotros realizamos a través de estos motores viene siendo, para que nos entendamos fácilmente, viene siendo lo que vendría siendo el índice de cualquier libro que tengamos a la mano. Como ustedes saben, en este índice, nosotros generalmente se agrupan los diferentes temas o las diferentes metodologías o temáticas que vamos a abordar en dicho libro y nos conduce a su vez hacia un número de página en particular en el cual nosotros accedemos directamente al mismo. Normalmente la Internet que nosotros conocemos por parte de cualquier navegador, eh, eh, vamos a llamarle el más común quizás Google, posiblemente el Bing, posiblemente el de Yahoo. Todos estos motores de búsqueda en su momento, cuando nosotros proporcionamos el tema o realizamos la pregunta que nosotros queremos, estos motores de búsqueda en su momento nos refieren hacia haciendo el paralelismo de lo que vendría siendo ese índice de nuestro libro. Eso es por lo general lo que nosotros vemos a simple vista cuando accedemos a un navegador. Sin embargo, como bien lo señalaba, existe también esa famosa, la Internet, la dark web, la Internet oscura, en la cual por lo general es material o es materia que no siempre es lícita. Por lo general, esta información es almacenada en ciertos equipos, los cuales no cuentan con esta indexación que viene siendo el índice, por llamarlo de alguna manera. Y esta requiere en su momento de ciertos navegadores y ciertos procesos en particular y especiales, en los cuales tenemos que acceder en su momento para poder acceder a dicha información. Entonces, normalmente este es un esquema que le llaman Onion, que es un sistema tal cual de cebollas en donde se manejan diferentes capas y en donde en su momento tenemos una capa exterior y si queremos acceder a la capa interior, tenemos que hacer un proceso en particular y entrar a ciertos navegadores en los cuales se requiere que se sigan los protocolos o las leyes que en su momento imponga dichos proveedores de información. Normalmente las autoridades no guardan una gran regulación hacia este tema. Normalmente tanto los gobiernos como las instituciones policiales o de seguridad de nuestras naciones guardan un cierto recelo, se guarda ¿cómo llamarle? Ciertos protocolos no estandarizados y en donde no se solicita la intervención de nuestras naciones para en su momento lograr acceder a esta información. Se puede acceder a temas muy polémicos o a la búsqueda de objetivos o ¿cómo llamarle? De, de actividades no tan lícitas como lo es en el caso previo que le narré. Algunas veces cuando hablo de estos temas,
ocurre el que me comentan, me dice, oye, y entonces puedo comprar quizás un arma ahí sin pasar por los registros o los controles que me impone mi gobierno. Sí, sí puede realizar usted una compra de un arma. Oye, puedo adquirir quizás algún material no lícito, como lo vendría siendo un opioide o una sustancia ilícita. Sí, sí puede realizar usted esa compra. ¿Qué más se le puede ocurrir? Quizás a la mayoría de la gente decimos un arma, quizás un opioide. Sin embargo, en este tipo de búsquedas, usted puede acceder tanto a lo más absurdo como a lo más prohibido que podamos imaginar. Quizás algunos hemos visto alguna película o hemos leído algún artículo o hemos leído algo que pensamos que es de la fértil imaginación de su autor. Sin embargo, les puedo asegurar que hay material, tanto lo más absurdo, quizás lo más, ¿cómo denominarle? Quizás lo más aberrante que pudiera haber, tanto y de la misma forma quizás lo más peligroso. Hace algún tiempo pensaba hacer mi tesis de titulación en el área del derecho y se me ocurrió, dije, bueno, yo escuchaba en las noticias que hablaban mucho del Estado Islámico y de cómo en su momento hacían sus campañas de reclutamiento. Y yo decía, bueno, yo veo, yo continuamente, diariamente entro al internet y yo no veo que me llegue ninguna invitación acerca de pertenecer al Estado Islámico. Quizás por el canal normal, no. Sin embargo, dentro de la dark web es un riesgo latente. Es muy común el que en su momento las personas puedan en su momento traficar con información reservada, quizás información que en su momento fue obtenido a través de una base de datos o un conjunto de registros que fue robado, quizás de una institución bancaria o inclusive de una institución de gobierno, en la cual tienen todos nuestros datos tal cual. Saben, pueden saber quién soy yo, cuál es mi tono de piel, mi fotografía, como les decía, mi INE, mi correo electrónico, quizás el número telefónico que yo manejo. Entonces, todo ese tipo de información eh, son, es altamente sensible y más aún escapando un poquito de esto que suena quizás al margen de la ley o más aún de ciencia ficción, yo les podría decir que las empresas en particular manejan nuestra información a un nivel que muchas veces nosotros quizás tenemos quizás compartan mi opinión en que en ocasiones puedo hacer alguna búsqueda desde mi celular o quizás desde mi computadora y aquel artículo que comenté con mi familia que me gustaría tener o aquel deseo que yo quise tener, veo que inmediatamente me lo oferta mi computadora o mi celular. Yo les decía hace poco ahí donde laboro, es una zona de ámbito penal y le indicaba a mis compañeros, les decía, ¿te has dado cuenta que la famosa Alexa en todo momento te está escuchando? Le digo, y todo lo que, y como tú te obligas en el momento en que adquieres la Alexa y le dices, Alexa, quiero tal pieza musical, en ese momento ese equipo tiene un micrófono y te obedece. Sin embargo, también todo lo que tú estás hablando en esa habitación, en tu casa, en donde tienes ese equipo, todo ello está siendo grabado. Y aunque el fabricante, la transnacional Amazon, nos indica en su contrato de que no en todo momento va a ser transmitida esta información, yo les podría asegurar que sí está siendo transmitida esta información y está siendo almacenado lo que nosotros decimos en esa habitación. Y es la forma
en que estas empresas capitalizan toda nuestra información y en su momento para ofrecer sus productos de mercadotecnia o de venta. Así como lo mismo nosotros mismos en nuestros dispositivos móviles en los cuales ingresamos un correo electrónico y quizás en nuestra prisa por estrenar o hacer uso de dicho dispositivo, nosotros decimos, sí, sí acepto todo el contrato. Sin embargo, les puedo decir que nuestro celular sabe más de nuestro comportamiento del que nosotros quisiéramos saber verdaderamente. Nuestro teléfono celular o en su momento como medio tecnológico que es transmitido esta información hacia la empresa Google, nuestro teléfono celular sabe en todo momento qué hacemos, sabe dónde nos encontramos, sabe nuestras preferencias, sabe qué nos gusta, qué no nos gusta, cuál es la información de nuestro interés. Y en todo momento esta información nosotros no sabemos, por ejemplo, yo les pongo mucho el ejemplo, ¿cómo sabes que tu celular en este momento no te está tomando una foto o no está abriendo el micrófono? ¿O cómo sabes que en su momento toda esta información no va a ser en su momento transmitida a otras personas porque finalmente están siendo transmitidas hacia la misma empresa? Entonces, entramos a un tema bastante delicado en donde quizás por el lado tecnológico yo les podría decir que todo lo que les acabo de narrar es posible y que es llevado a cabo no solamente por empresas, sino por mismos gobiernos y los cuales deberían de estar regulados para hacerlo, pero no siempre son de esta manera. Entonces, como les digo, es un tema bastante amplio. Yo creo que, espero que haya sido respondida la pregunta que me realizó de la forma adecuada. Y si no, en el transcurso del seminario creo que podríamos ahondar un poco más al respecto en caso de que no haya sido respondida de esa manera. Satisfactoria, maestro, satisfactoria, conociendo su trayectoria, sus conocimientos, su experiencia. Y bueno, complementar a ello, para los que nos están acompañando en vivo, ¿no? Complementar en ello, si antes estaban los programadores, los hackers, acabamos de escuchar en estos días que hoy en día están utilizando la inteligencia artificial también para llevar estos hechos delictivos. Muy, muy importante su respuesta, esta maravillosa presentación que nos está regalando, maestro. Continúe usted. Muy bien. Yo sé que el tiempo es corto, ya llevamos un poquito más de la mitad de mi presentación, entonces voy a hacer un poco más rápida la misma para que no se aburren y les digo, finalmente, si me lo permiten, al final de la misma puedo responder todas sus dudas y si no, a lo largo del seminario espero responder todas sus dudas de la manera adecuada. En caso de que no tuviera la respuesta adecuada, no se preocupen, a la siguiente sesión yo sin mayor problemas puedo investigar lo que sea necesario y en su momento responderlo. Y quizá nada más habrá algunos temas en los cuales quizá nada más sea somero en cuanto a mi respuesta. Estoy más especializado en el ámbito de la ciberseguridad y les puedo decir, en el país anfitrión en este momento, que es Perú, mis respetos para cómo manejan en su momento la ciberseguridad. He tenido el placer de tomar algunos cursos con gente muy valiosa que hay tanto en el Perú y en realidad en cuanto a todo el continente americano principalmente. Son personas altamente capacitadas y muchas veces cuando entro en estos temas quizás más específicos tanto de la ciberseguridad como quizás de las actividades no tan lícitas como son los hackers,
quizás me apasiono mucho. Una disculpa de antemano, pero es parte de la orientación y de la orientación académica que he tenido. Y muchas veces, nada más para finalizar este ítem, créanme que sí se libra una batalla allá afuera en donde literalmente hay personas que están en boga o quizás en búsqueda de la información de cada uno de nosotros y personas que en su momento están intentando el realizar tanto dispositivos tecnológicos como técnicas y software para limitar dicha información. Entonces, rápidamente continúo y les digo, yo les invitaría a que nos siguieran acompañando para las siguientes sesiones en donde ya vamos más a detalle a indagar sobre de estos temas y inclusive si alguno de ustedes tiene alguna, en su momento, alguna pregunta específica, bueno, si me lo permiten, podré proporcionar mi correo electrónico para que sea más fácil en su momento que se pudieran comunicar con nosotros. Muy bien, continúo rápidamente. El derecho al olvido en búsquedas de Internet quizás es parte de estos derechos que en su momento buscamos la mayoría tener. Creo que voy a poner un ejemplo que yo sé que quizás sea muy debatible, pero es muy, muy difícil de lograr. Eh, Algunos de nosotros quizás formamos una cuenta en la plataforma tecnológica denominada Facebook y en su momento nosotros queremos socializar con la gente, mostrarle nuestros intereses, quiénes somos, qué nos gustaría compartir. Sin embargo, gran parte de esta información que nosotros estamos compartiendo en el momento, en el momento en que nosotros logramos tener esta cuenta con Facebook, Meta la empresa Meta hoy día, esa información nosotros la estamos delegando para ellos. Y aquí se abre un interesante debate por el área del derecho, porque hay, tenemos ciertos derechos que nos protege la ONU, tenemos ciertos derechos a que nuestra información sea tratada de cierta manera. Y sin embargo, ¿qué tan lícito es que en este caso la empresa Meta, permítanme un segundo, la empresa Meta en su momento, nosotros nos obligamos a ceder estos derechos hacia la empresa? Es decir, si yo subo a mi perfil de Facebook una fotografía mía, yo en automático, simplemente por haberme registrado dentro de la plataforma de Facebook, yo estuve de acuerdo en ceder los derechos de dicha fotografía o del contenido que yo estoy compartiendo. Yo renuncio a estos derechos y los cedo a Meta. Entonces, hay aspectos dentro del área del derecho que son muy, muy profundos en su momento y ese derecho al olvido en las búsquedas de Internet es uno de ellos, ¿no? Porque quizás ustedes han escuchado el famoso, oye, me hackearon y mi fotografía, quizás de un contenido que era de interés para mí, pero no hacia la demás gente en su momento, ha sido divulgada y quiero que la descarguen de internet, ya no quiero que esté ahí. Entonces, el realizar este simple deseo, este derecho del que poseo, es más difícil de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque ya no solamente puede que se encuentre en posesión de una empresa la cual administraba ese servidor o ese equipo de cómputo en el cual se almacenó esta información o se fue esta fotografía o ese video o inclusive lo que pudo haber generado la inteligencia artificial acerca de lo que yo compartí, sino que en su momento ya no esta empresa puede tener en su momento, a su vez, compartir o vender
o ceder derechos que originalmente eran míos y los cede o los vende hacia otras empresas, de tal forma que en cuestión de segundos puedo yo ya no encontrar mi información en dicha empresa. Es decir, ya pudo haber sido replicada a nivel mundial. Y cuando digo a nivel mundial es, eh, yo les invitaría a hacer algo muy simple. No sé si algunos de ustedes han realizado desde un motor de búsqueda como lo es Google, poner entre comillas su nombre. Yo les invitaría a realizar esta simple práctica. Maestro, De, sí, maestro, adelante. en el caso peruano, ahí entra el tema de la institución jurídica, el habeas data, ¿Mm? no solamente el derecho al olvido, habría que relacionarlo también al derecho patrimonial de los que accedimos a las redes, a las diferentes plataformas, a las diferentes redes sociales, estando en vida y ya una vez oxisos, una vez fallecidos, ¿qué es lo que pasa con todo lo que nosotros hemos utilizado como ciudadanos digitales, con toda la información, fotografías, imágenes, videos, todo lo que hemos compartido? ¿Qué es lo que pasa con los que ya fallecieron? Cedo a usted la palabra, maestro, a esta brillante presentación. Muy interesante su pregunta. ¿Qué ocurre? Debería, en el caso mexicano, debería de olvidarse dicha información y debería de ser en su momento eliminada o tratada de cierta manera, ya que sus datos, vuelvo a lo mismo, deben de ser tratados con cierta confidencialidad. Sin embargo, el debería no ocurre desde mi experiencia. Puede ocurrir en base a las diferentes leyes en su momento aplicables para cada uno de nuestros países. Puede ser en su momento exigido en las formas quizás tanto del derecho mercantil, el derecho civil o inclusive el derecho penal. Sin embargo, hay interesantes tanto preguntas o cuestionamientos que en su momento pueden realizarse, ¿no? Por ejemplo, yo compartí alguna información, yo mexicano compartí cierta información que está regulada por una empresa en México. Sin embargo, si esa información fue compartido en su momento hacia una empresa que se encuentra en el territorio peruano, ¿qué ocurre en ese momento, no? Yo sé que por lo general las leyes que rigen a cada uno de nuestros países, estas leyes son prácticamente universales y buscan prácticamente lo mismo hacia cada uno de sus ciudadanos. Sin embargo, eso en nuestros países. ¿Y quién me dice que en otro país no se ha tratado de la misma manera? ¿Quién me dice quizás, voy a dar un país que quizás todos nosotros sabemos que manejan de forma diferente sus datos? Se me ocurre Corea, Corea del Norte o Corea del Sur. Allá es diferente el tratamiento que se le da a los mismos derechos que quizás en nuestro país están siendo, ¿cómo llamarle? Que en nuestro país están siendo protegidos. Allá no se maneja igual. Lo mismo ocurre en otro país, quizás China. Entonces, aquí entra uno en temas bastante complicados, bastante difíciles de tratar, y más aún porque eh, todos aquellos países que en su momento fueron adheridos a ciertas convenciones, por ejemplo, como en las Naciones Unidas,
pues todos ellos se obligan a lo mismo, pero ¿qué hay de aquellos países que en su momento no se adhirieron a dicho tratado o a dichas leyes? Entonces allá es muy diferente. Entonces yo espero que con esto, ya nada más para aterrizarlo específicamente con sus datos, una vez que usted murió, ¿qué ocurre? En nuestros países es el derecho al olvido, es decir, todos estos datos, los motores de búsqueda más populares deben de eliminar estos resultados a partir de que usted haya en su momento muerto, quizás bajo cierto procedimiento en particular en cada uno de nuestros países. Sin embargo, yo le puedo decir que muchas veces esto no es de forma automática. Estos derechos deben de ser prácticamente exigidos. Y por eso le digo, podríamos hacer quizás una prueba muy fácil, colocar en un motor de búsqueda el nombre de alguien que nosotros sepamos que ya falleció y verificar si efectivamente en nuestra nación está siendo aplicada esta normativa como debería de ser. En caso contrario, nosotros deberíamos de realizar un proceso en el orden del derecho para exigir que esta información sea borrada. Espero haber respondido su duda. Muchas gracias, maestro, muy agradecido. Le agradezco a usted. Yo sé que ya ya nos extendimos un poco más del tiempo, entonces le voy a dar un poquito de celeridad y le repito, todas sus dudas, en su momento voy a proporcionar mi correo electrónico y por si alguien de ustedes quiere ahondar más a detalle y si no, a lo largo de este seminario, pues espero responder cada una de sus dudas sin mayor problema. Eso trata este seminario internacional bajo la dirección de ustedes, dos maestros que nos acompañan desde el hermoso país de México, dos expertos. Se puede aprender en tecnología, en arquitectura, en redes, en ciberseguridad. El tema de nuestros países, de esta parte del mundo, es que no las discutimos. Yo también tuve una beca en los Estados Unidos en el 2020. La beca duró un año, donde comprendía también el tema de ciberseguridad. Nos enseñan la parte técnica. El tema es que no discutimos los problemas que implican todo lo que nos pasa alrededor de nuestros países, de nuestros gobiernos. Los mismos gobiernos no están preparados. Hemos dejado entrar a los gigantes tecnológicos sin ningún contrato. Y si lo hacen los gobernantes, los que nos dirigen, los ciudadanos no están casi ni enterados. La democratización del conocimiento y la oportunidad de que todos deban aprender es una condición sine qua non hoy en día. Este programa maravilloso que ustedes dirigen, tienen que saber, tienen que aprender, tienen que documentarse, tienen que estudiar. Es una obligación, sí o sí, por lo que estamos viviendo. Muchas gracias a esa maravillosa presentación, maestro. Le agradezco a usted. Ya finalmente voy a terminar nada más con esta presentación y le voy a ceder el tiempo al doctor Apolinar para que continúe con la misma. Simplemente narro la última, que es el derecho a la libertad de expresión, derecho a emitir y recibir opiniones y toda clase de información en todo formato digital, sin controles previos por parte del Estado o de las empresas prestadoras de servicios, el derecho a la portabilidad, en la cual los usuarios pueden recibir y transmitir los contenidos que han facilitado a estos prestadores de Internet, el derecho a la negociación colectiva, en donde se establecen garantías adicionales a los derechos y libertades. Todo esto relacionado con los datos personales de los trabajadores y los derechos digitales en el ámbito laboral. Y finalmente, el derecho a la protección de datos de los menores en Internet, el cual establece que los centros educativos y cualquier persona que desarrolle actividades
con menores de 14 años de edad deberá de contar con el consentimiento del menor o de sus representantes legales. El derecho de la rectificación en Internet, que posibilita que de cuando los usuarios difundan contenidos contra el honor y la intimidad, mismos que puedan rectificar atendiendo a los requisitos de una ley específica que regula el derecho a la rectificación, así como la actualización de informes en medios digitales, en la cual los usuarios podrán solicitar a los medios de comunicación digitales un aviso de actualización visible junto a las noticias, y si éstas no reflejan su situación actual por circunstancias posteriores a la publicación. Hay más material al respecto, sin embargo, voy a ceder la conducción de esta introducción al doctor Apolinar Rodríguez Rocha, el cual va a continuar con la misma. Nuevamente, reitero, voy a colocar rápidamente aquí mi correo electrónico. Bueno, al final de la presentación voy a compartir por los canales designados por el Instituto Peruano. Voy a compartir mi correo electrónico, mis datos, por si alguien desea ahondar un poco más sobre la materia. Y nuevamente es un placer encontrarme con ustedes y espero que les haya ayudado esta pequeña introducción en la cual continuará el doctor Apolinar. Muchas Muchas gracias. gracias, maestro Ricardo de la Puente Moreno. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra, doctor Apolinar. Sí, buenos días a todos. Empecemos ahora con una perspectiva complementaria, vaya, a lo que ha expresado el maestro de la Puente, que bueno, parecería que estamos abusando de su amabilidad al iniciar esta charla tan temprano, ¿no? Bueno, pues ahora sí que bienvenido, maestro de la Puente, a dar estas conferencias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Una extraordinaria presentación. Como verán, el maestro de la Puente ha profundizado sus estudios en esta materia desde hace muchos años. Su expertise es amplísima. Ahora sí que también sorprendido por su excelente exposición, con un sentido pedagógico extraordinario y un material muy trabajado, eh, muy expreso para esto, ¿no? Bueno, vamos a complementar su exposición. Y pues, gracias por estar con nosotros en este horario tan temprano. Espero que ya estén viendo mi presentación en, Se visualiza. en- Correcto, se en la visualiza. pantalla. ¿Sí, sí se ve ya, maestro? Perfecto, perfecto, maestro. Muy bien. Bueno, en lo que nos toca, pues resulta que hablando como introducción de esto de que a los derechos digitales, pues primero pues de los primeros que empezó a realizar estas tareas, pues fue el Instituto Peruano, como lo podrán ustedes analizar en el propio internet, ¿no? Se ponen el buscador y le buscan el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y ustedes verán muchas exposiciones con un sinnúmero de maestros en que ha impulsado el Instituto Peruano, y pues es de mi agrado, es de mi agrado y ha sido parte de este honor el estar participando con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, que surgió esta amistad con el maestro de la Puente, con el doctor, y resulta que pues hemos ido desarrollando un tanto de material al respecto, que ya obra dentro del Internet, precisamente de estos puntos que ha destacado el maestro de la Puente, y voy a recortar un poco mi presentación, porque ya nada más es complementaria. Ya encontrarán el material, pueden ir a Internet y teclear al Instituto Peruano y con mi nombre, Apolinar Rodríguez Rocha, y podrán encontrar por allí ya exposiciones en torno a los temas. Además, pues tendremos oportunidad
de ampliar más la información con mucho más de los temas que les dejamos ahí creando, ahora sí que para captar su interés respecto de los siguientes temas, como vieron por ahí en el fichero del maestro de la Puente, pues quedaron muchos temas en el tintero, pero eso se irá tocando en las próximas clases. Como introducción a los derechos digitales son la adaptación de los derechos fundamentales, ya entrando en materia sobre derecho, ¿no? El maestro de la Puente además de un experto en materia de ciberseguridad, es un experto también en lo que es la operatividad de los sistemas, ¿no? Y esto, pues, enriquece su conocimiento y bueno, yo los invito a que no falten a las siguientes exposiciones, porque en realidad, pues, estamos aprendiendo de él. Los derechos digitales son la adaptación de los derechos humanos fundamentales, como es la libertad de expresión, privacidad, de acceso a la información, todos los demás derechos humanos al entorno digital. Para comprenderlos es crucial entender el rol de los intermediarios de Internet, actores claves que pueden proteger o socavar la libertad de expresión en línea de los usuarios. Las áreas de aplicación van más allá del derecho a la información. Los derechos digitales no se limitan a la libertad de expresión, al acceso a la información. En el mundo contemporáneo, donde lo digital es una herramienta de trabajo, es una herramienta pedagógica y de control, su aplicación es multifuncional y transversal a diversos sectores. Por ejemplo, en el sector laboral, los trabajadores se enfrentan a la vigilancia digital de las empresas y a la protección de sus datos personales como empleados. Y además, eh, pues su imagen hacia el exterior. Entonces tienen una imagen en su ámbito laboral, ya tenemos un ámbito de trabajo en este sector virtual. El derecho a la desconexión digital es crucial para garantizar un ambiente laboral justo y la privacidad de los datos. Esto de que los trabajadores se les obliga a estar siempre conectados o que a donde vayan estén ubicables. Esto es intromisión en su vida íntima, en su vida privada, por parte del patrón. Entonces tenemos que hacer una normas para limitar estas actividades por parte de los patrones que son un abuso en sus derechos y obligaciones dentro de la relación laboral en el ámbito virtual. Sabemos que existe el trabajo virtual y eso pues puede poner en riesgo lo que es la intimidad y libertades de los trabajadores. Es también un riesgo porque pues con tanta tanta vulnerabilidad del sistema, de los sistemas de información, de los propios dispositivos y tantas empresas que están ahora pidiéndote estar vivir dentro de tu celular, dentro de tus dispositivos, pues entonces se hacen de muchos datos y ponen en riesgo a las personas. Sobre todo, pues vemos en México que en los últimos tiempos nos están pues prácticamente con un virus tremendo que es el de los desaparecidos, ¿no? Entonces, pues debemos evitar todo esto de que se estén dando a conocer nuestros datos en forma libre, con tanta libertad, ¿no? Sin ningún obstáculo. Y pues estos obstáculos legales son los que nos interesa estar estudiando para poder saber hasta dónde no llega nuestra libertad y hasta dónde no llegan nuestras obligaciones y hasta dónde llegan los derechos de los demás y hasta dónde llegan sus facultades para poder tener un medio ambiente virtual seguro donde podamos convivir como seres humanos. En el sector educativo, bueno, como es de esta propia clase, la educación digital requiere la protección de los datos de estudiantes y docentes, que por cierto, el Instituto Peruano guarda minuciosamente con seguridad sus datos personales al estar ustedes accediendo a nuestras clases. El acceso equitativo a la tecnología, que es uno de estos trabajos, de lo que realiza también el Instituto Peruano y que podrán encontrar como uno de sus datos dentro del Internet. El acceso equitativo a la tecnología significa que no importa si son ricos, son pobres, si tienen un computador caro, un computador barato, si están
en una área de sierra, están en un área de valles, están en un área de mar, en un área de ríos, no importa dónde te encuentres, ¿no? Es decir, sin discriminación alguna, debe tenerse acceso a estas tecnologías para tener acceso a la educación digital, porque existe también el analfabetismo digital. Y esto se combate por parte de los gobiernos, precisamente lo que es la organización, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pues ha estado pregonando este derecho al acceso a los medios digitales y a la informática para todo el mundo. O sea, es un derecho humano el derechos digitales. Se busca, claro, dentro de los derechos digitales, como derecho humano, pues se encuentran un sinnúmero de derechos, como eran los que estaba mencionando el maestro de la Puente hace un momento. Y dentro de ellos se encuentra pues este derecho a la educación. Entonces tenemos que estar por área haciendo estudios respecto de los derechos informáticos. Se busca un entorno seguro donde la privacidad y la integridad de la comunidad educativa sean respetadas. Sobre todo, le menciono, puede estar en riesgo su vida, puede estar en riesgo su salud, en cada ámbito, no nada más en el educativo, de las personas que otorgan sus datos personales, porque, bueno, pues ya tenemos datos biométricos, ¿no? También, y pues debemos estar muy cerca de la regulación de los estados, interviniendo ahora sí en todas estas actividades que realiza el Estado sobre la regulación de los datos personales, en poder tanto de los particulares como de las entidades públicas, y cuáles son derechos, obligaciones y facultades que se ven en estas leyes y que se están proponiendo en las iniciativas de la ley. Nosotros debemos estar interviniendo en la creación de las normas como sector público, como sector privado, y bueno, pues no permitir que todo se recargue hacia el Estado, porque terminaríamos con un Estado nazi, ahora sí que hiper, es decir, mucho más salvaje que lo que fue el Estado nazi en sí, ¿no? Porque tendríamos ahora sí que estaríamos ubicados en tiempo y espacio siempre y sabiendo hasta cómo pensamos. Y bueno, nuestro estado de salud ya incluso está también en internet por ahí con algunos programas. Dentro del sector público y privado, bueno, perdón, en el sector industrial y de transporte, la automatización, la inteligencia artificial y la interconexión de sistemas de transporte como vehículos autónomos implica el manejo masivo de datos. Cada dispositivo tiene nuestros datos y cada dispositivo les permite ubicar dónde estamos, les permite saber que estamos en el dispositivo. Cuando estamos hablando de automóviles, como lo decía hace un momento el maestro de la Puente, incluso nuestro refrigerador, nuestros televisores, que ya no son televisores, sino que ahora son pantallas, ¿no? Entonces, y digitales además, ¿no? Pues esta evolución dentro de los equipos, pues es muy interesante el pasar de los iniciales de dispositivos hasta los dispositivos que utilizamos actualmente, que ya se ha popularizado el uso de estos, como lo mencionaba también el maestro de la Puente, y aprovechando que ya lo hizo, ¿no? El sector público y privado, bueno, los gobiernos y empresas manejan una vasta cantidad de datos de ciudadanos y consumidores, además de los propios datos del Estado. Las protecciones de estos datos, la transparencia en el uso de algoritmos y combate a la vigilancia masiva son fundamentales para prevenir abusos del poder y mantener la confianza pública. El desafío de la gobernanza en la economía y la seguridad nacional. La gobernanza de los derechos digitales es un reto complejo debido a la naturaleza global de Internet. Es decir, el Internet primeramente se dio como un derecho humano, pero no únicamente eso, sino que la red de redes, el Internet, se otorgó como derecho humano libre, o sea, totalmente libre, no podía ser regulado por gobierno ni limitado, y se dio su exploración en forma totalmente libre, sin regulación y sin limitaciones, a todos los que buscaban explorar sobre este derecho a Internet, sobre el Internet mismo, y bueno, toda la explosión de descubrimientos en materia de informática que ahora nos benefician o nos perjudican. Entonces debemos estar estudiando, ahora sí, evitando esto que hablábamos,
el analfabetismo digital. Debemos estar estudiándolo constantemente porque pues ya tenemos dos ámbitos de vida, el ámbito material y el ámbito material social, todos los ámbitos de la aplicación del derecho que, materiales, y ahora el ámbito virtual, que creo y que lo informa además el propio sistema de Internet. Podemos buscar los datos y veremos que, bueno, por lo menos el 80-85% de la población mundial ya tiene acceso a Internet y tiene acceso a dispositivos digitales. Ya decíamos, hasta los refrigeradores. Entonces, imaginen ustedes que la licuadora, el exprimidor de jugos, los radios, ya todo esto es digital, pero todo eso ya tiene datos en sí y capta información del usuario, y pues los usuarios tienen que tener acceso a través de un nombre, ¿verdad? A través de un correo electrónico por lo pronto que ya captó su información. La gobernanza de los derechos digitales es un reto complejo debido a la naturaleza global del Internet. Las facultades y obligaciones de los estados, bueno, la obligación más grande de los estados es la garantía, la protección de los derechos digitales para los individuos y también su propia subsistencia. Entonces, de ahí depende ello. Y entonces, dentro de las facultades y obligaciones de los estados, las empresas y los ciudadanos están en constante redefinición, especialmente en dos áreas críticas, que es la economía y la seguridad pública. En la economía tenemos sectores sociales, cada sector, como son las finanzas, la manufactura, etcétera, tiene una dependencia digital casi total, lo que hace vulnerable a ciberataques a todo tipo de empresas. Ámbitos nacionales y globales, existe un desajuste entre las legislaciones de diferentes países, o sea, no están homogéneos a nivel global, creando un vacío legal donde las empresas multinacionales pueden operar sin una supervisión clara. Esto, pues, está afectando bueno, la delincuencia organizada, que generalmente es una delincuencia organizada transnacional, no se ubica en un área, en un área territorial de una nación en particular, sino que pues está actuando en diferentes países a la vez. Esto pues nos da lugar a que se esté investigando mucho más lo que es una aplicación también global y transnacional del propio Internet. Y tenemos las policías cibernéticas trabajando en ello. La seguridad pública y defensa nacional. A nivel nacional, las Fuerzas Armadas, el Ejército, Fuerza Aérea, la Marina, usan la tecnología digital como herramientas de defensa, es decir, controlan sus armas, y esto es muy delicado porque entonces podría tener la inteligencia artificial, podría tomar el mando sobre las propias armas materiales, y podría ocasionar una guerra, podría ocasionar la muerte de muchas personas y podría generar conflictos armados, lo cual no es deseable que tome el mando. Por eso tiene que tener mucho controles estas tecnologías digitales, y el uso de la inteligencia artificial dentro del sector armado, considero, no debería estarse realizando, y no debería tener acceso a ninguna arma la inteligencia artificial. Y bueno, esto sí, debería crearse un bloqueo total, absoluto, porque eso es únicamente reservado a los seres humanos. El crear, el intervenir, el decidir si se interviene o no en una guerra, en saber si se ocasiona o no daño a otros, a la naturaleza, daños a animales, daños a personas, lesiones que privar de la vida a otro, pues es una decisión personal con consecuencias jurídicas, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos meter a la cárcel, por ejemplo, a una inteligencia artificial que está haciendo uso de una arma, ¿no? Entonces, pues esos métodos de control pues serían obsoletos, ya no sería la forma de sanción para la inteligencia artificial, no podríamos encarcelarla, cuando mucho podríamos tratar
de detenerla, ¿no? Pero bueno, pues eso ya es cuestión de exploración filosófica por lo pronto y pues también práctica porque ya estamos viviendo ese tipo de intervenciones de la inteligencia artificial. La perspectiva global, la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad, pero la falta de consenso global sobre qué constituye un ciberataque dificulta la cooperación internacional. El ciberespacio es un nuevo domicilio de conflicto. Bueno, el derecho regula la vida ordenada de la sociedad, pero cuando ésta se rompe es cuando se crean los conflictos y es cuando interviene la autoridad estatal para regresar al orden. Esto se le denomina justicia, ¿no? El regreso al orden es la justicia. Y bueno, pues esto es lo que se regula en los códigos procesales, la intervención de los jueces, la intervención del Estado, para regresar al orden y, bueno, resarcir los daños. Pros y contras de la tecnología en el sector salud. La incorporación de las tecnologías avanzadas como la robótica y la nanotecnología en la medicina ofrece grandes beneficios, pero también grandes riesgos. Los pros, mayor precisión y eficacia. Los robots quirúrgicos como el sistema Da Vinci permiten cirugías mínimamente invasivas con menos sangrado, dolor y tiempo de recuperación. Diagnósticos avanzados. La nanotecnología posibilita la detección de enfermedades a nivel celular, lo que podría llevar a tratamientos más precisos. La recuperación más rápida. Las cirugías robóticas permiten a pacientes volver a sus actividades cotidianas en menos tiempo. Los contras. Los costos elevados. La tecnología médica avanzada es muy cara y ampliando la brecha de acceso a la salud entre distintos grupos sociales. La dependencia tecnológica, un mal funcionamiento de la tecnología, un ciberataque o una falla de software pueden tener consecuencias fatales para el paciente. Riesgo de invasión. Las nanotecnologías, al introducir elementos artificiales a nivel molecular, podría tener efectos secundarios desconocidos a largo plazo, también a corto plazo y a mediano plazo, sobre la salud de las personas, incluso sobre su propia vida. Y bueno, el daño puede llegar incluso a niveles genéticos. Efectos de la colonización tecnológica. La invasión de las tecnologías de la información va más allá del cuerpo humano, extendiéndose a todos los niveles de la existencia. A nivel corporal microscópico, la exposición constante a ondas de radiofrecuencia, Wi-Fi y 5G y la introducción de nanomateriales en el cuerpo, aunque son fines terapéuticos, pueden tener efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo que aún se están estudiando. Nivel comunitario y social. La tecnología puede fortalecer las comunicaciones, pero también generar polarización, dependencia, aislamiento social y pérdida de habilidades intrapersonales y libertades. Nivel global y universal. La dependencia de tecnologías extraterritoriales, satélites, genera vulnerabilidad. La militarización del ciberespacio y las disputas por el control de las ondas de radiofrecuencia son un ejemplo en el espacio exterior. La proliferación de satélites puede generar basura espacial. Conclusiones. Los derechos digitales son un campo emergente y dinámico. La protección de estos derechos involucra a nuestros nuevos actores como los intermediarios de Internet. Aunque Internet es una herramienta poderosa para el progreso social y la realización de los derechos humanos, también presenta desafíos únicos. El derecho internacional ha dejado claro que los derechos que se aplican fuera de línea también se aplican en línea. Si bien los retos pueden ser inmensos, los beneficios de una Internet libre, justa y accesible para todos son demasiado evidentes como para no tomar en serio los derechos digitales. Y es a lo que los invitamos, que nos acompañen en estas posiciones de todas estas materias que van a involucrar pues tiempo, van a involucrar y vamos a invertir tiempo en esto, pero seguramente tendremos grandes aprendizajes respecto de todas estas áreas del derecho que ya están dentro del derecho digital. Bueno, maestro, ya hemos terminado la exposición del día de hoy. Si hay alguna pregunta, estamos a la hora. Por favor, muchas gracias, doctor Apolinar Rodríguez Rocha. De los que nos están acompañando en la plataforma de Zoom en vivo, siempre recordándoles, suscríbanse al canal de YouTube, Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital es abreviado, CD. Si alguien tiene una pregunta, una duda, una consulta al maestro, lo puede hacer utilizando el micrófono o lo puede hacer por el chat de la plataforma.
Maestro, ya que hemos estado hablando del derecho informático, del derecho digital, para usted, maestro, o para ambos, al día de hoy, ¿quién sería un abogado digital mirando la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en la formación de los nuevos profesionales? ¿Qué dicen al respecto, maestros? Pues bien, continuando con el uso de la voz, eh, y por ello, pues ahora tenemos que también el abogado digital también ha evolucionado, ¿no? El abogado, la definición de abogado ha evolucionado del abogado eh, tradicional, que únicamente se ocupaba de cuestiones materiales y de contratos eh, tradicionales. Ahora a abogados que tenemos que estar estudiando constantemente el derecho informático y las tecnologías de la información, y ahora la inteligencia artificial. Eh, pero, pues también, pues con ello, con todo esto ha llegado también lo que son los abogados digitales, completamente digitales, que no son no ser seres humanos. O sea, ahora tenemos también seres creados, robots, robots con inteligencia artificial que actúan como intérpretes del derecho, con un vasto conocimiento en el derecho, dentro de sus plataformas. Incluso ya están en venta, ¿no? Y que pues están utilizando muchos abogados, y es una parte del combate al analfabetismo digital que vemos en grados. O sea, dentro de las especialidades, dentro de cada profesión, pues debemos tener la educación digital, pero en materia de los abogados, pues cada área de las actividades humanas es motivo de estudio, y el, 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 las empresas tecnológicas pues han visto allí un nicho de posibilidades para hacer negocio. Y dentro de ello, pues tenemos empresas que ya se dedican a prestarles servicios a los despachos jurídicos, que han también evolucionado del tradicional despacho material a despachos digitales. Entonces ya los abogados humanos, o bien la inteligencia artificial y diversas plataformas, ya pueden ser consultadas en línea, entonces, en tiempo real. Ha sido una evolución tremenda, porque nos tocó, ahora que sí, orgullosamente somos de la generación X, y esa X significa el antes y el después de la informática, del derecho digital y del Internet, ¿no? Esa X significa que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en el siglo pasado y en el siglo presente, pero que también ya éramos de los que realizamos actividades tanto educativas como actividades profesionales en el siglo pasado, y ya con el derecho tradicional y con las actividades tradicionales sin Internet, y ya hemos ingresado al sistema de Internet, y pues crecimos con el Internet prácticamente, o mejor dicho, ya somos de las personas que exploramos el uso del Internet, su aplicación dentro del mundo real, y pues no hemos dejado de estar observando todo esto, ¿no? Pero observándolo por responsabilidad profesional. Cada uno de los abogados pues hemos tenido que estarnos capacitando en las áreas de nuestras actividades. Pues hay abogados mercantilistas, hay abogados laboralistas, hay abogados que llevan solamente amparo, abogados en materia civil, abogados en materia industrial, abogados en materia inmueble, abogados en materia agraria, abogados en derecho médico, en fin, todas las áreas de la actividad, abogados en área industrial, ¿verdad? Entonces, en cada una de las áreas de la actividad humana hay especialidades jurídicas, y hay abogados especializados, tanto seres humanos como aplicaciones
como softwares, como plataformas que ya brindan sus servicios. Entonces, al hablar de un abogado digital, no podemos separar a un abogado ser humano de las herramientas que utiliza. Entonces, lo estamos utilizando como una herramienta de trabajo que multiplica nuestra oferta, ¿no? Nuestra oferta, nuestra calidad de nuestros servicios, porque ya implica tanto la inteligencia humana sumada a la inteligencia artificial, sumada a los dispositivos que utilizamos, que ya tenemos entonces despachos digitales. Entonces, dentro de nuestros propios dispositivos, pues ya tenemos demandas, ya tenemos escritos, ya tenemos la jurisprudencia, ya tenemos las leyes, todo está siendo digitalizado. Entonces, el abogado digital, pues es el que vive dentro del entorno digital, dentro del universo virtual, ¿no? Entonces, ya tenemos dos ámbitos de vida y ahí estamos ya en actividad. ¿Y cuál es el abogado digital? Mire, cuando hablamos de ser humano, todos piensan en que el ser humano, pues es un ser humano como nos estamos viendo en la actualidad, en este tiempo, en este momento. Pero, pues, el ser humano es multifacético y podemos hablar del ser humano desde los tiempos de los dinosaurios hasta el último ser humano que veremos en la humanidad. Quiere decir que cada vez el abogado material, según algunos, amenaza con desaparecer, que ya no va a haber seres humanos ejerciendo el derecho porque vamos a ser desplazados por la inteligencia artificial y por estos seres robóticos que brindan los servicios de asesoría jurídica, de consejos jurídicos, de elaboración de contratos e incluso que te diseñan una estrategia de defensa en materia penal, materia mercantil, materia laboral y también, pues, cruelmente, es que incluso invadir la facultad del Estado para juzgar. Entonces, que se van a crear también, ahora sí que algunas aplicaciones para brindar el servicio de juzgar. Entonces, pues todo esto, aun cuando se vea como ciencia ficción, que ya no estamos muy lejos de ello, pues ya no tendríamos una corte de ministros, ¿sí? O una Suprema Corte de personas, sino tendríamos un sistema operativo de parte del Estado sin seres humanos, sino que estarían juzgando a los seres humanos y bueno, eso es humanamente y por dignidad humana detestable, porque la justicia es una materia que únicamente el ser humano puede impartir. Entonces, pues considerar que es un abogado digital es el que no es analfabeta digital, hasta dónde va la información y hasta donde sus capacidades humanas lo permiten, porque es muchísima la información, hemos tenido que invertir mucho tiempo para estar sobre ellos, junto con el maestro de la Puente, que él por su área de expertise y yo por mi parte hemos estado estudiando y compartiendo dentro de nuestra relación personal información al respecto y pues que nos han permitido estar al tanto de ello. Pero bueno, dentro de mi especialidad, pues también es en compliance y pues dentro del compliance es pues el cumplimiento de los sistemas normativos de las empresas y de las entidades, porque no únicamente son personas físicas, son personas morales, son personas públicas y todo ello controlado por la UIF, que la UIF tiene su propia plataforma para estar vigilando lo que es el combate al terrorismo, lo que es el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que están muy estrechamente unidos y que pues la unidad de inteligencia financiera está colaborando a nivel internacional, las distintas instituciones de cada uno de los países y bueno, compartiendo información. Y como vemos ahora el combate de la delincuencia organizada, pues incluso las guerras se están librando dentro de este ámbito de la informática, porque pues utilizan aviones, drones, utilizan
cámaras de vigilancia, utilizan los dispositivos para mantener datos que permitan el castigo de las personas que cometen este tipo de delitos. Y como todos los estados están viendo por su subsistencia, pues están combatiendo esto del terrorismo y el terrorismo que va vinculado con la delincuencia organizada, y que todo ello está controlado también por las cuestiones económicas, como vemos en la situación del financiamiento al terrorismo, y pues el financiamiento también de las organizaciones criminales, y pues es allí donde están combatiéndolo más duramente. Entonces, imaginen ustedes, hemos tenido que estudiar derecho civil, derecho mercantil, derecho fiscal, derecho laboral, de amparo, derecho de las nuevas tecnologías, derecho de datos personales, el derecho agrario, el derecho administrativo, derecho aduanero. Entonces, en todas ellas hay normas que regulan y protegen al ser humano, si no, no tendrían sentido, pero también que protegen las actividades humanas que son redituables como sector, como comunidad, porque no podemos estar bloqueando lo que es la actividad económica productiva y de la cual dependemos todos como sociedad. Y pues, ¿cómo podemos hablar de un abogado digital sin que se ponga a estudiar, verdad? Entonces, el abogado digital es el que estudia, el que, nada más, el que estudia todas las áreas del derecho, y pues ya es una obligación estar informado de lo que está sucediendo en el derecho informático. Espero haber contestado, Muchas maestro. gracias, maestro. Muchas gracias a usted. Muchas gracias al maestro Ricardo. Un agradecimiento, doctor Apolinar Rodríguez Rocha, y al maestro Ricardo de la Puente Moreno. Eh, Nosotros compartimos con amigos 20 abogados mexicanos una propuesta de un plan de estudio que debiera llevar hoy en día un abogado. Se los voy a compartir, maestro. Dentro de ese plan de estudio, para el día de hoy, se los voy a compartir en el transcurso de la mañana. Tengo versión 1 y versión 2, que no me equivoco. Desde mi campo de formación, desde mi experiencia, dentro de ese núcleo, lo voy a decir en dos palabras, las ciencias de la computación y la inteligencia artificial en sus 7 niveles debe tener hoy en día los abogados de cualquier parte del mundo. Se los voy a compartir lo que yo he construido, lo que he elaborado, envié a 20 amigos de México, abogados. Maestro, solamente a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, un enorme agradecimiento a esta maravillosa presentación de parte de ustedes dos. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de seminario internacional que tiene como título general Ciberseguridad, Derecho Digital e Inteligencia Artificial. El título del día de hoy, Introducción al Derecho Digital, Inteligencia Artificial, la misma que estuvo a cargo por el maestro Ricardo de la Puente Moreno, doctor Apolinar Rodríguez Rocha. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú. Les invitamos a que se suscriban a los que nos siguen y a los que van a ver en horas posteriores en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Este trabajo va a tener 12 presentaciones y vamos a terminar con una certificación totalmente gratuita. Un trabajo maravilloso de ambos maestros que nos acompañan desde Coahuila, México. Muchas gracias. Bonito domingo familiar. Cuídense mucho. Gracias, hasta pronto.